¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Mi gente, todas las noticias del día de hoy, déjenme decirle que están picantes, señores. Se van a quedar en shock cuando comience. Así que vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Y bueno, bebé, agárrense porque lo que se destapó en el set de Sorbete de Arándanos es más picante que el propio drama de la serie. Y ya tú sabes, cuando suena escándalo en Turquía es porque viene fuego. Vamos a entrarle a estos juntitos porque aquí hay indirectas. Un beso crisis, supuestos problemas de higiene, sí, escuchaste bien, y hasta chisme que va directo a la mamá de una actriz. Bueno, en el último episodio de Sorbete de Arándanos se fueron Sila, Emrat, Ece, un montón de actores. Obviamente el público quedó como, ¿y este Titanic por qué se está hundiendo? Pues bien, ahora sabemos por qué se ha destapado la cajita de Pandora. Bueno, según la periodista Mujer Dagistanli, todo comenzó con Sila Torkoglu. Al parecer, ella no quería grabar escenas románticas con su ex, el actor y su coestrella Doğukan Güngör, después de su ruptura. Y eso explotó en el set como la crisis del beso. Mi gente, ¿ustedes grabarían una escena de beso con un ex? Pónganmelo en los comentarios porque yo renuncio antes. Por eso no es bueno mezclar lo sentimental con el trabajo. Porque ellos se conocieron en la serie, tuvieron una relación y después que terminaron, miren ahí. Pero espérate, porque esto se pone aún mejor. Faisal Siverek lanzó en redes una indirecta a nivel misil. Cuando son pareja, actúan como los grandes enamorados y cuando terminan se vuelven enemigos. No hago esa escena, llamen al productor. Y adivinen quién le dio like, pues Doğukan. El set entero quedó como, ay Dios mío, esto se puso feo. En Cannes se habían reconciliado, todo bonito, todo cute, todo glam, pero una entrevista lo volvió a ensuciar todo. Faisal dijo, sí, ellos estaban mal, en Cannes se arreglaron, pero yo soy Doğukan sí. Y Sila pues obviamente no estaba feliz con ese comentario. A eso súmale que supuestamente Faisal contaba chismes del set para afuera a cada rato y ahí la relación entre las tres partes quedó rota para siempre. Pero pregunta para ustedes, en un set de grabación, ¿quién cree que causa más problemas? ¿El ex, la nueva amistad del ex o la persona que anda contando todo para afuera? Pero espérense porque hay más. No termina. Se dice o dicen que el actual novio de Sila, Atay Yildiz, tampoco estaba muy feliz con la idea de que ella grabara escenas intensas con su ex. Pero cuéntenme, ¿ustedes serían celosos en esa situación o la verían como solo trabajo? Si no fuera su ex, creo que sí se vería como solo trabajo, pero es su ex. Pero ahora prepárense porque esto se pone más candente. Ajá, porque esta parte es la que dejó al público con la boca abierta y es que según la periodista Emrah Altıntoprak pidió salir de la serie porque Faisal Siverek no tenía buena higiene en el set. Sí, yo también hice esa cara, señores. Supuestamente se comenta que él le comentó al equipo de trabajo ciertas escenas con ella era incómodo y como no le hicieron caso pidió que le escribieran un final a su personaje. Porque imagínense ustedes que ustedes son actores, vamos a ponerlo así, y que te toque una escena romántica de beso con tu coestrella y que a tu coestrella, un ejemplo, no estoy diciendo que es el caso del que estamos hablando, pero que a tu coestrella le huela la boca cebolla. Mi pregunta para ustedes, si ustedes fueran actores, ¿soportarían eso o también pedirían salir de la serie? Y lo que muchos ya sospechaban, otro rumor que está corriendo, Faisal le cuenta todo lo que pasa en el set a la mamá. ¿Pero quién es la mamá de Faisal? Pues nada más y nada menos que la guionista de la serie, Melis Siverek. Así que en X, anteriormente Twitter, la gente está diciendo que Faisal tiene protección VIP y que por eso varios actores prefieren hablar lo menos posible. ¿Qué ambiente tan hostil se vive en esa serie? Según Mujer Dagistanli, el único bestie de Faisal en el set es Doğukan Güngör. Fíjense, ya tú sabes, el ex de Sila, maravilloso combo. ¿Qué va a pasar ahora con la serie? Entre salidas masivas, crisis de besos, indirectas, celos, higiene, la mamá guionista y amistades sospechosas, el público está que no entiende nada. Y la gran pregunta es,
cómo afectará todo esto a los próximos episodios. ¿Mejorará el ambiente o esto apenas está empezando? Y bueno, mi gente, Turquía acaba de darnos otro capítulo jugoso porque no solo vimos el nuevo look impactante de Hazal Kaya y su primera vez actuando con su esposo Ali Atay, sino que además en la gala pasó un momentazo incómodo que ahora todo el mundo está comentando. Déjenme ponerlos en contexto. Sekincit Ailet, la serie que ya está ardiendo incluso antes de estrenarse. El 19 de noviembre llega a Disney la serie Sekincit Ailet, donde por primera vez en 6 años de matrimonio, Hazal Kaya y Ali Atay actuarán juntos. Y para rematar, el elenco es un escándalo, señores. Se encuentra Halud Bilginer, Hazal Kaya, Melissa Donhel, Shaglar Shorumlu, Serkan Keskin, Ali Atay. Ustedes imaginan ese set. Eso huele a talento, drama, crisis y aparentemente también una competencia por el mejor lugar para la foto. La gala se celebró hace solo unas horas de yo grabar este video y quien se robó toda la atención fue Hazal Kaya. Ella llegó con un look rubio, una figura mucho más estilizada, un estilo que dejó a medio mundo diciendo, ¿pero esta quién es? En redes no paraban los comentarios, no la reconocí, Hazal eres tú. Se ve lindísima pero totalmente distinta. Pero pregunta para ustedes, ¿a ti te gusta Hazal rubia o prefieres su clásico look moreno? Pero no todo fue glamour, hubo un momento incómodo en la alfombra roja. Aquí viene la parte caliente. Mientras el elenco posaba para la prensa, ocurrió un instante que se volvió bastante viral. Resulta que Hazal Kaya y Melissa Donhel tuvieron un pequeño juego de, digamos, territorio. ¿Quién va adelante? ¿Quién ocupa el lugar central? En otras palabras, una mini batalla de lugar para la foto. Fue un segundito nomás, pero suficiente para que internet dijera, ¿qué está pasando aquí? Ese movimiento fue personal, Melissa no se dejó, Hazal marcando territorio con estilo, y ya tú sabes, en X aman este tipo de momentazos. El clip se viralizó rapidísimo. Pero ahora dime tú, ¿fue tensión real o simplemente confusión? Porque aquí yo quiero escuchar las teorías del público. ¿Fue un malentendido bonito de alfombra roja? ¿Fue una competencia de este es mi lugar? ¿O fue un nunca me empujes que yo soy Hazal Kaya, mi amor? Mientras tanto, la serie promete un dramón. Sekincit Ailet cuenta la historia de la familia Basmansihil, que empieza humilde en el sector textil, pero su camino se llena de ambición, dinero, amores, poder y traiciones. Así que mira, si en la gala hubo tensión, imagínate lo que se viene dentro de la serie. Ya yo me estoy preparando mis palomitas. Tú sabes que aquí siempre te traigo lo mejor de la farándula turca servida con sazón. Ahora comenta, ¿eres Team Hazal o Team Melissa? ¿O Team solo vine por el chisme? Y bueno, mi gente, paren la conversación porque uno de los galanes más queridos de Turquía acaba de hacer un movimiento en redes que dejó al fandom con la boca abierta. Y sí, señores, estoy hablando de Ulaş Tunastepet, sí, el mismísimo Tahir de Zeynep Karadeniz y ahora protagonista de Tashayat Budeniz. Y la pregunta del millón es, ¿será que hay un nuevo romance? Vamos a verlo juntos porque esto está sabroso. Bueno, Ulaş Tunastepet de éxito en éxito y ahora rumor en rumor. Ulaş es uno de esos actores que donde se para, genera conversación. Desde el 2018, cuando explotó con su papel de Tahir, su nombre no ha dejado las redes en paz. Ahora mismo está brillando en TRT1 con la nueva serie Tashayat Budeniz interpretando a Adil Koshari al lado del espectacular Deniz Baysal. Y tú sabes, cuando un actor gusta y el personaje gusta, la gente vigila hasta sus likes. Recordemos que Ulaş terminó hace unos meses su relación de 6 años con la directora Cansu Baydar. Fue una separación tranquila, sin escándalos, pero desde entonces él había mantenido su vida sentimental bien calladita. O sea, cero rumores, cero fotos, cero pistas. Claro, hasta ahora. Hace solo unas horas, la cuenta Yorum Ifşa notó algo que encendió las alarmas del fandom. Ulaş empezó a seguir a la Miss Universe Turkish, Seren Aslan, y Seren Aslan lo siguió de vuelta.
Mi amor, ahí todo se puso sabroso. Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de reina de belleza, modelo, una mujer que últimamente está en todas las tendencias, la nueva favorita del público. Y tú sabes lo que significa un follow back entre dos figuras famosas. El fandom entra en modo detective, modo FBI, modo CSI Estambul. Amistad inocente o algo se está cocinando detrás. La verdad, nadie ha dicho nada. Puede ser solo una amistad, puede ser networking, puede ser un me gusta de trabajo o puede ser el inicio de un nuevo romance. Aquí es donde yo meto a la audiencia. ¿Ustedes qué creen? ¿Follow amistoso, follow coqueteo o follow con futuro? Comenten. Seguir causó bastante revuelo, porque Ulash lleva meses sin mostrar ni una señal de vida amorosa, porque ella es Miss Turquía y cuando una Miss se junta con un galán, ya tú sabes, tendencia segura. Pero nada, cuéntenme ustedes qué opinan. Yo le dejo la pregunta para cerrar este capítulo. ¿Te gustaría verlo juntos o crees que Ulash todavía necesita tiempo para sanar del ex? Quiero leer su sabiduría de relaciones en los comentarios ahí. Y bueno, señores, la actriz legendaria Şerif Sezer, sí, Şerif Sezer, la reina del cine turco, por fin rompió el silencio meses después del incidente de tráfico que casi termina en tragedia. La actriz de 78 años habló por primera vez del choque que sufrió en Muğla y lo describió con una frase que dejó a todos helados. 2 segundos más tarde y estaríamos muertos. Yo les compartí esta noticia, pero para los que no estaban enterados, el accidente ocurrió en mayo en Milas. Ella y su esposo, Şükrü Asmit Arna, iban manejando cuando un coche del carril contrario perdió el control, saltó la mediana y le cayó prácticamente encima. El conductor joven resultó herido. Şerif Sezer y su esposo salieron vivos de milagro. La actriz explicó con detalles. Ella iba conduciendo, el coche contrario cruzó la mediana directo hacia ellos, revisaron si tenían heridas, pero estaban vivos y casi ilesos. Remató diciendo: este tipo de incidentes o de accidente ocurre una vez en un millón. También reveló que el conductor estaba bebido, lo cual explica la pérdida del control. Muy fuerte, señores, este caso. Pero nada, mi gente, ahora vamos con los ratings del sábado 15 de noviembre. Hubo pelea dura por el liderazgo, aunque el partido en Turquía, Bulgaria dominó en las 3 categorías total A, AB y ABC1. En la categoría de series, el número 1 fue nuevamente Güler Begunalar de Canal D, que arrasó con todo. En total 6.76, en AB 6.23 y en ABC1 5.85. En segundo lugar quedó Gonuldagui de TRT1, que mantiene su éxito con un total de 5.50, en AB 3.98 y en ABC1 4.69. La sorpresa de la noche fue Nadaki Yavansi, aunque hizo su final, subió sus números en las 3 categorías, marcando un total de 2.73, en AB 1.95 y en ABC 1.98. Por su parte, Ben Lema en Now TV se mantuvo estable con un total de 2.94, en AB con 3,50 y en ABC1 con 3,18. Bueno, en cuanto a los ratings del domingo 16 de noviembre, justo ayer, ya están aquí y nuevamente la noche tuvo de todo, entre caídas, un líder que no se puede mover del trono. Teşkilat volvió a demostrar por qué es uno de los gigantes de los domingos. Ocupó el primer lugar en total, ABC1, sin dejar espacio para la competencia. Desde que arrancó la nueva temporada, nadie ha logrado bajarla del número 1. Le siguió Zack de Kelar, que se ubicó en el puesto 2 en AB y en ABC1 también en el puesto 2 y en total en el puesto 4. Por otro lado, Sharp Pinty tuvo una semana difícil y cayó en todas las listas. En total se quedó en el puesto 6, en AB en el puesto 14 y en ABC1 en el puesto 9. Y la preocupación de la noche fue Bereketik Troplacar, la nueva serie con Engin Akioret. A pesar de ser estreno, marcó números muy bajos. En total en el puesto 14, en AB en el puesto 10 y en ABC1 en el puesto 14 nuevamente. Estos resultados aumentaron los rumores de un posible final anticipado. Y nada, mi gente hermosa, ya hasta aquí con los ratings. Voy a finalizar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarla a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. El link siempre se lo dejo en la caja de descripción, que los va a llevar directo
Y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho, me despido. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las noticias de sus series y actores turcos favoritos. Bye bye. Los quiero.